Vale, pues vamos a continuar e ir ya al libro de Jueces y continuar. Hoy ya empezamos a ver algunos de los jueces, 3 de hecho, aunque bueno, 2 de ellos solo se mencionan muy brevemente, pero vamos a empezar a ver cómo Dios obra en gran parte de lo que es la tierra de los judíos, la tierra prometida, después de la muerte de Josué, ¿no? Ya hemos visto en los primeros 2 capítulos, los judíos entraron a la tierra de Canaán, conquistaron hasta cierto punto y hicieron casas, hicieron hogares en la tierra, pero no terminaron de conquistarla. No sacaron a toda la idolatría de la nación y simplemente desobedecieron a Dios. No cumplieron el mandamiento de Dios. Y bueno, los primeros 2 capítulos, pues resumiendo un poco lo que no habían hecho, o sea, hasta dónde llegó la desobediencia de los judíos. Ahora vamos a empezar a ver hoy algunos de los efectos que conllevó. Así que, bien, vamos a empezar. Y voy a abrir en un segundo el Google Earth para que veamos un poco dónde está ocurriendo todo esto. De hecho, lo voy a abrir ahora y ponemos... Porque he añadido como referencia las tribus de Israel. Las puedo encender y apagar cuando quiera. Esto es la tierra prometida, ¿bien? Todo esto es los bordes delineados en la Biblia de lo que conquistaron y de lo que vivieron. Sabemos que los judíos, ¿os acordáis? Rodearon desde el sur, ¿no? Vinieron del sur, rodearon el Mar Muerto, cruzaron aquí el Jordán, Jericó, Ai, estas ciudades están aquí. 3 de las tribus, Gad, Rubén y la mitad de Manasés, su territorio estaba a un lado del Jordán, que era menos habitado, y los demás entraron a lo que es la tierra prometida, la mayoría de la tierra prometida, que está al oeste del río Jordán. Entonces, bien, empezamos a leer. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Bien, dice, Dios las dejó, pero ya tenemos el contexto para esta frase, ¿no? Dios las dejó en el sentido de que Dios no les sacó a estas naciones, no les sacó por su mano, simplemente porque los judíos no lo hicieron, ¿bien? O sea, Dios había ofrecido la victoria, había entregado la victoria en manos de los judíos, pero los judíos no lo cogieron, ¿bien? Entonces, se quedaron ahí y, como dijo Moisés antes, como estorbos, como prueba de la fe de los judíos. Entonces, solamente dice, para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Nos dice la Biblia que los judíos primeros, los que entraron con Josué, conquistaron la tierra, lo hicieron en obediencia a Dios y vieron a primera vista la victoria que Dios daba. O sea, veían el poder de Dios. Eso les ayudaba a tener fe, les demostraba que Dios les estaba dando la victoria y todo esto. La segunda generación no luchó, lo tuvo todo entregado en un plato, por decirlo así. No tuvieron que lidiar con las naciones a su alrededor y por eso empezaron los problemas. 3, dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, encima he puesto otro mapa. Tenemos las tribus ahí de antes, pero estas son las naciones que vivían, pero vamos a quitar esto. Estas son las naciones que vivían en la tierra prometida antes de los judíos. Se ve un poco raro porque es un mapa puesto encima de Google Earth, pero bueno, ahí se ve todo. Estos son los grupos que conquistaron, o tenían que conquistar los judíos, ¿no? Dice, los 5 príncipes de los filisteos, que están en Filistea aquí, los sidonios, que están aquí, donde Tiro y Sidón,
los heveos que habitaban en el monte Líbano. El monte Líbano está, bueno, es todo un, ¿cómo se dice? Un rango. Todo esto es el monte Líbano, ¿bien? ¿Cómo se dice? Un rango de montañas. Sí, ahora te lo diré. Pero bueno, Ahora muy bien. ese es el monte Líbano, es muy grande. Cordillera. Una cordillera, bien, gracias. Cordillera. Bueno, entonces, los que vivían al norte de los judíos, ¿quién es la idea? Los heveos, dice, desde el monte de Baal Hermón, que lo tenemos aquí, hasta llegar a Amat, que está aquí. Sí. Así que toda esta región. Ahora, la frontera de los judíos está más o menos aquí. Bien, si entiendo otra vez las tribus. Bien, hasta aquí llegaron los judíos, esto fue la conquista, esto fue la tierra. Pues justo al norte sus vecinos, allí, de ahí empezaron los problemas. Bien, vamos a apagar esto, tenemos las tribus, y dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Estos son los que están a la frontera con Israel, justo al norte, pero nos acordamos que quedaron muchas ciudades sin conquistar dentro de Israel también. Pero bueno, en este caso estamos hablando de presión externa. 5. Y así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Voy a poner entonces otra vez aquí el mapa. Sería la tierra prometida. Bien, tenemos bueno, si los voy quitando, los voy poniendo por uno. Los eteos. Vamos a entrar un poquito. Eteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, que son los habitantes de Jerusalén y la región. Todos estos grupos de personas no conquistadas, ¿bien? O sea, que están conviviendo con los judíos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y ahí el problema. Convivieron y empezaron a mezclarse en familias con los habitantes de la región de antes. No obedeciendo a Dios, yendo en contra de lo que Dios había dicho. Claro, cuando uno se junta en familia, pues en la familia se empieza a tolerar la religión de la pareja, la religión de la familia. Se empieza a juntar, a compartir y a mezclar la religión. Bien, que eso es exactamente lo que Dios había prohibido. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a quitar estos. Ya las líneas han llegado al límite. Hicieron lo malo. Voy a encender aquí la tierra. Ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Son los dioses de la región. O sea, no fueron fieles siervos de Dios. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Ahora, esto es otro sitio externo. Mesopotamia está aquí al norte, bien, toda esta región. Y el esfero de influencia de Mesopotamia llegó hasta Israel. Y dice, el rey Cusán Risataim se levantó contra Israel y controló la zona del norte de Israel. Dice, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim todo 8 años. Esto no es toda Israel, bien, esto sería la región del norte, los que están en frontera con Mesopotamia, bien. A recordar, las naciones en estos tiempos no son naciones organizadas como las nuestras y que se puede comunicar todo dentro del país tanto. O sea, cada ciudad era casi como su propia nación, ¿bien? Las tribus, incluso dentro de la tribu había mucho aislamiento entre diferentes ciudades, operaban muy por su cuenta. Y el territorio pues pasaba de manos de unos a otros según el que tenía los soldados para controlarlo. Entonces,
se levantó esta presión externa de Mesopotamia. Ahora, ¿qué pasa? Llega a la región del norte. Y los judíos aquí ya no son siervos de Dios fieles. Voy a entender. Serían pues Neftalí, Zabulón, no. ¿Cuál es Gad? Ahora no me acuerdo. Aser, Neftalí y Manasés. Voy a salir un segundo, que están tocando el timbre. Ahora vuelvo. Ahora sí. Sí. Listo, perdón. Entonces, en la región, esto solo va a afectar a las tribus del norte que están al lado de la esfera de influencia de Mesopotamia. Dice que sirvieron al rey de Mesopotamia 8 años. Perdona. Sí. Sí. Ya está muy funcionando. Gracias. Vale, listo. Entonces, continuamos, al versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces, ¿qué ha pasado? Por 8 años, los judíos de esta región han estado controlados, bien, han sido súbditos del rey de Mesopotamia. Bien, sin autoridad propia, están siendo derrotados, no tienen la fuerza para luchar contra el rey de Mesopotamia. Eso es un problema, eso no es lo que Dios había prometido y Dios les había dado en cuanto a controlar a la tierra. Esto está ocurriendo tan sencillamente porque los judíos se han mezclado con los dioses paganos y no están sirviendo a Dios. Bien, están haciendo una mezcla de religión, no siendo fieles a lo que Dios había mandado. Por eso están perdiendo batallas, por eso no pueden hacer frente. Dice 10. El espíritu de Jehová vino sobre él, esto es el hermano de Caleb, ¿no? Otoniel. Caleb, ¿os acordáis? Uno de los dos espías. Tenemos a Caleb y a Josué. Vale. El espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Siria aquí es esta región. Antes dijo Mesopotamia, bien. Todo esto extendió bajo el control de este mismo rey. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Este hombre, bien, Otoniel, se levantó, dice que juzgó a Israel. Juzgar es determinar entre el bien y el mal. Bien, esto significa eliminó los ídolos, enseñó a los judíos y les dirigió espiritualmente hacia Dios. Con esa dirección hacia Dios tuvo victoria en las batallas, bien, que tenían que haber tenido desde el principio. No debían de haber perdido batallas contra uno porque tenían a Dios a su lado, pero habían estado lejos de Dios. Entonces, continuamos. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Bien, esto es entonces esta región del norte. Hubo opresión, 8 años donde sirvieron a dioses falsos y no recibieron la victoria de Dios. Se levanta un juez, él les instruye, él les trae una vez más a Dios, Dios les libra por su obediencia y dice que tienen paz, reposo, 40 años más o menos. Ojo, son 40 años, pero sin conquistar a las ciudades aquí que estaban
dentro. Bien, siguen mezclados los judíos con los paganos, los cananeos. Un segundo. Sofía está haciendo bastante ruido en la sala. Vale. 12. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, volvemos a las 12 tribus. Bien, esto es más ahora en el sur. Estábamos hablando de lo que ocurrió en el norte. Ahora vamos a hablar de Moab. Moab está aquí, esta región. Este es el reino de Moab. Dice, Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Es una forma curiosa que tiene el autor del libro para describirlo, ¿no? Dios permitió que este rey pagano, este rey moabita, se levantase contra Israel. Dice, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Israel. Otra vez, los judíos, y ahora veremos más la región afectada, pero los judíos habían pecado. Estaban casándose con los que vivían en la nación. No habían separado la idolatría. Y por su pecado, dice, se levantó este rey Eglón contra ellos. Vamos a apagar esto que ya son muchos colores. Bien, bueno, tenemos las tribus y ya está. Dice, juntó consigo a los hijos de Amón y Amalek. Amón está al norte, Amalek está al oeste, aquí. Bien, o sea, estos son regiones no muy definidas, ¿no? Pero son las regiones donde vivían estos pueblos. Juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Ahora, la ciudad de las palmeras es Jericó. A ver, tenemos aquí. Vamos a entrar. ¿Os acordáis? Los judíos hicieron exactamente este mismo tramo. Ellos entraron, cruzaron el río Jordán. Vamos a apagar. Cruzaron el río Jordán, entraron, y la primera ciudad que tomaron fue Jericó. Bien. Entonces, esencialmente, están perdiendo territorio en el mismo orden en el que lo ganaron. Bien. Entra Eglón, captura la ciudad de las palmeras, o Jericó. Dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y él controló a esta región. Bien, no sabemos hasta dónde entra su influencia, pero ahora en un ratito habla de Efraín. Eglón esencialmente abre las fronteras de Moab y controla, pues, esta región también. Todo esto es parte del territorio de los judíos, parte del territorio conquistado. Los judíos habían visto cómo Dios les entregó la ciudad de Jericó. Pues Jericó ahora cae en manos de un rey pagano. Otra vez por desobediencia de los judíos. Y dice, 18 años estuvieron así. Eso es mucho tiempo. Llevamos, con todo lo que ha ocurrido en Ucrania, llevamos 2 meses. 2 meses, 3 meses quizás. 18 años, ¿no? de cautiverio. Dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. El sufrimiento, bien, lo que les vino, el castigo por su pecado, al final les hizo clamar a Dios, pedir perdón, que es lo que está pasando aquí. Y Jehová les levantó un libertador, dice, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Tengo aquí, esto es, bueno, contexto, la tribu de Benjamín, bien, vendría de esta región, Ahod. Dice, el cual era zurdo. Los zurdos, que bueno, sabéis que Raquel es zurda, no me acuerdo qué porcentaje de la población es zurda. Curiosamente, en la Biblia, casi siempre que se menciona zurdos, está hablando de gente que tenía dexteridad o ventaja en combate. Incluso en muchos deportes, las personas zurdas tienen un poco la ventaja del desconocimiento. Todos tienen menos experiencia
combatiendo o haciendo deporte o lo que fuera contra un zurdo que contra un diestro. Por lo tanto, tiene como si fuera una ventaja el zurdo. Y eso seguramente fue importante en Eglón también. Dice, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Bien, Eglón seguramente está, oficiando, liderando desde Jericó. Bien, ha puesto ahí su casa y está ahí ejerciendo su influencia. Dice, y bueno, el presente seguramente estaba exigiendo tributo. Dice, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo. Esto es 50 centímetros más o menos, medio metro. Bastante grande. Un puñal, dice, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Esto teniendo que ver con bueno, no se ve muy bien, pero teniendo que ver con ser zurdo, ¿no? Los soldados, la gente de normal, tendría su espada a la izquierda, porque lo cogerían con la mano derecha, y seguramente, bien, aquí tendría Ahod tendría una espada colgada a su izquierda, seguramente, para despistar, pero dice que escondió uno en el otro lado, el lado donde nadie lo esperaría, bien, porque otra vez era zurdo. Se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, dice, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. El nombre en sí, Eglón, creo que es, ahora no me acuerdo exactamente, pero es como una vaca o algo así. El nombre en sí comunica la idea de que él era muy muy grande, que no era típico en los líderes del norte, que solían, los líderes de este tiempo que solían ser guerreros, pero hay ejemplos, hay casos donde se ve a uno que quizás en sus años anteriores era guerrero, conquista mucho y se convierte en una persona enorme. Bien. Bueno, nos dice así de sencillo, Eglón era un hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, dice, despidió a la gente que lo había traído. Entonces entró Eglón, seguramente dejó su espada a la puerta o algo así, ¿no? Porque era para entrar en presencia del rey. Pero dice, entregó el presente, despidió a los demás judíos que habían venido con él. Dice, mas él se volvió desde los judíos que están en Gilgal. Esto podría ser, bueno, Gilgal está cerca, ¿os acordáis? Era el campamento de los judíos. Lo vimos bastante en el libro de Josué. Pero podría ser aquí, Gilgal también tiene otro significado, que es como piedras o algo así, de la zona. Bien, y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Esto sería anormal, bien, obviamente Eglón es un súbdito conquistado, y el rey, pero seguramente por la presente que había entregado antes, por el regalo, por lo que habían hecho antes, se había ganado la confianza del rey, y el rey permite que estén a solas él y Eglón. Bien, seguramente Eglón, pues sin espada, parecería haberlo dejado y eso, pues dice, salieron todos los soldados, los guardias, todos de presencia del rey. Y dice, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Estuve leyendo un artículo interesante, hablando de que eso encaja perfectamente con Jericó, seguramente un lugar alto, donde tendría protección del sol y eso, pero bueno. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Por sorpresa, bien, le cogió de sorpresa a el rey, que es el que está controlando toda la región. Este es el mandamás, bien, el que ha conquistado toda esta sección de la tierra de los judíos. Dice 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, o sea, era tan grande el rey que esta espada de 50 centímetros
entró del todo y dice se quedó atascada. La gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol, dice. Y eso pues lo explican mejor los médicos y eso, pero entró, le perforó, sería la cavidad, y salió pues lo que sería las necesidades de hacer el baño. La idea siendo que el próximo versículo dice, salió Ahod del corredor, cerró tras sí las puertas de la sala y los aseguró con el cerrojo, y cuando hubo salido tuvo una excusa. Esto es simplemente pues explicando un poco cómo ocurrió. La Biblia nos cuenta estos detalles. Cuando había salido vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala del verano. Esto es simplemente eufemismo para decir, está usando el baño. ¿Por qué? Porque se olería que estaba usando el baño por la herida que le había hecho Eglón. Simplemente estos son detalles pues que hablan de la historicidad de esto. Esto es simplemente cosas, no son cosas inventadas. Bien, esto es simplemente dando detalles de cómo ocurrió. Y eso es la forma que tiene de escaparse Eglón, porque Eglón se va, como que el rey ha tenido que usar el baño, lo pueden oler los siervos, no tienen motivo por desconfiar. Y dice, y habiendo esperado hasta estar confusos los soldados, los guardas del rey, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Y durante ese intervalo de tiempo, entonces, el héroe de la historia, Ahod, pues consigue escapar. Bien, yo creo que estos detalles compartidos simplemente para demostrar que Dios le estaba dejando hacer una cosa que debería ser imposible para un hombre a solas. O sea, no es tan fácil entrar en el campamento, en el palacio de un rey extranjero, entrar, matarle y escaparse. Eso debería ser imposible. Pero Dios está arreglando todos esos detalles, ¿no? Dios le hace a Ahod zurdo. Dios le da esta oportunidad de estar a solas del rey. Dios le da la forma de escaparse, incluso. Mismo tipo de cosa que cuando dejó que los judíos conquistaran a Jericó la primera vez. O sea, Dios está demostrándose de parte de Ahod. Dice 26, mas entre tanto que ellos se detuvieron durante este intervalo, Ahod escapó, y pasando los ídolos, esto es otra vez el lugar, seguramente, como digo, no Gilgal, sino otro sitio aquí al norte, dice, se puso a salvo en Seirat, que está a ver, sí, aquí al norte, efectivamente, bien, entonces seguramente no por Gilgal, pero yendo hacia el norte, a Seirat. Esto es en la tribu de Efraín, que se ve aquí en la tribu de Efraín. Dice, y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos, seguramente habiendo preparado una banda de guerreros, un ejército escondido. No podías simplemente tener un ejército en territorio enemigo, era una cosa de sorpresa, ¿no? Dice, entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab. El Jordán está aquí. Recuperaron todo el territorio perdido. Dice, y no dejaron pasar a ninguno. Esto es que controlaban la frontera. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Entonces, dos casos hemos visto ya de los judíos que caen en pecado, son conquistados por fuerzas externas que no deberían poder contra los judíos, porque los judíos tienen a Dios, pero por su pecado han conquistado y han sido libertados por un juez. Un libertador, uno que les lleva primeramente a arrepentimiento y después a victoria. Dice, así fue subyugado Moab
aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Entonces, el enemigo Moab se quedó anulado por 80 años. Bien, esta conquista fue grande, fue devastadora, y ya no pudieron entrar más a la tierra de Israel. Por 40 años hubo, pues, reposo, una vez más. Reposo, y yo creo que la Biblia lo pone aquí casi como una condena. Bien, porque al principio dijo que no estaban luchando. Están reposando cuando deberían estar eliminando a la idolatría, eliminando a los que no deberían estar en la tierra prometida. Bien, no debería haber este reposo, pero la hay. Bien, en cuanto no hay presión externa, se olvidan de lo interno, los problemas que tienen dentro del corazón. Y esos problemas van a volver a traer más y más y más y más caídas en el pecado. Bien, y vamos a seguir viendo más. Bueno, dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat. Voy a apagar aquí, a ver. Vamos a poner otra vez el mapa Bien, que nos pone mejor. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos. Bien, entonces otra región. Este es desconectado, seguramente ocurriendo a la vez o en tiempo cercano a lo que vimos con Ahod y lo que vimos en el norte con Otoniel. Bien. El libro de Jueces abarca unos 350 años más o menos, del 1400 antes de Cristo al 1040 o por ahí antes de Cristo, y muchas de estas cosas están ocurriendo pues simultáneamente. Entonces Samgar dice, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Es curioso. O sea, le describe como una fuerza potente militar, ¿no? Una persona, un soldado tremendo. Un poco como se le describe a Sansón más adelante. ¿Bien? Una persona adicional que liberó a los judíos de la fuerza externa de Filistea. Ahora, Filistea, eso está dentro de, si puedo poner aquí, todo esto es la tierra de Israel, ¿no? Esto es lo que pertenece a los judíos. Bueno, lo conquistaron al principio y debería ser suyo, pero los filisteos siguen siendo problema. ¿Bien? Y no los erradican, no terminan el trabajo. Siempre se quedaron cortos de acabar con el pueblo filisteo, que es lo que Dios había mandado. Y creo que ese es el último versículo del capítulo, sí. Entonces, Jueces, capítulo 3, nos introduce un poco a lo que van a ser, pues, los hechos de los jueces. Van a haber muchos más como estos, ¿no? Vamos a ver que en toda Israel, en todas partes de la nación, han dejado ciudades donde se adora a ídolos. Han dejado pecado dentro de sí. No lo han eliminado. Y siempre van a perder contra sus enemigos porque el problema no está con los enemigos externos. El problema es con es el problema que tienen dentro del corazón de la nación. Bien, es esta mezcla de judíos con idólatras. Y bueno, ahí termina la sección de hoy. Bien, vamos a volver aquí. Bueno, entonces, muy interesante. Ya entramos un poco en lo que es el libro de Jueces. Y cada uno de los jueces, vamos a ver, enseña diferentes cosas, o nos enseña detalles acerca de cómo los usó Dios. La historia de Ahod en particular, yo creo, es contada para demostrar el control que tenía Dios. ¿Bien? Dios levantó a un hombre en una situación imposible, que parecía imposible. Los judíos estaban contenidos, habían perdido, no tenían forma, no sabían luchar contra esta fuerza mayor humanamente. Hasta que Dios levantó a alguien y les sacó de su pecado, les sacó de su
tranquilidad en su pecado. Dios le dio esta victoria pues casi milagrosa contra el rey, y después libró a la tierra de los judíos bajo Ahod. Lo mismo, bien parecido, con Otoniel y con Samgar. Y bueno, hasta ahí vamos a ver hoy. Vamos a continuar la semana que viene, mediante. Pero bueno, la aplicación va a ser igual en todo el libro de Jueces. Si no se resuelven los problemas de dentro, no vas a poder contra los problemas de fuera. Bien, no vas a poder resistir las tentaciones del pecado si no has resuelto el corazón. Necesitas que Dios te dé liberación dentro, igual que los judíos dentro de la tierra prometida, si quieres tener alguna oportunidad contra las tentaciones que traiga el diablo. A mí me fascina verlo en el mapa, ver un poco o sea, poner un poco ubicación a todos estos nombres y eso. A mí me ayuda mucho a entender lo que está pasando y a ver, bueno, de dónde vienen estas presiones externas. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿bien? Que Dios os bendiga, vamos a orar y terminamos. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo en tu palabra, gracias por lo que hemos aprendido y pido que nos ayudes, Señor, a glorificarte. Pido que ayudes a cada uno esta semana a servirte. Te lo pedimos todo entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén.